Una posible colusión en el precio del pan denunciaron dos diputados de la República. Estoy hablando de Gabriel Silver y Daniel Farcas. El primero de ellos también denunció en el caso de colusión de las farmacias. Los antecedentes ya están a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, y para hablar de esto me encuentro aquí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción con Matías. ¿Qué tal, Matías? Hola, Valeria, ¿qué tal? Matías, ¿por qué se dice que hay colusión? Al respecto, el CERNAC hizo una encuesta sobre los precios del pan durante el mes de abril y sus resultados arrojaron una alza significativa. Estamos hablando de cerca de 70 pesos por kilo de pan, desde los 1.070 pesos hasta los 1.140 pesos en promedio. Y esta alza, digamos, se registra normalmente en el periodo de un año, pero esto se registró en un mes particular, por lo tanto, se encendieron algunas alarmas. Al respecto, si uno examina el precio del trigo, el precio de la harina, no se encuentran alzas significativas. Por lo tanto, lo que están señalando los panaderos no estaría explicando esta alza de precios. Al respecto, estos diputados pusieron esos antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica, que va a iniciar una investigación por una presunta práctica en contra de la libre competencia. Matías Cotriza ya respondió frente a esta situación, diciendo que efectivamente no hay alza de trigo. Sí, hay un estudio al respecto que señalan estos diputados, en lo que se sustenta de que no hay una alza significativa en el precio del trigo, y como dato adicional, si uno examina el dato del IPC, el alza que ha experimentado la harina en el 2014 es de un 2,5%, por lo tanto no estaría justificando esta alza significativa en el precio del kilo de pan. Matías, ¿y si definimos económicamente qué es colusión? Para, en el fondo, entenderlo, porque lo asociamos por el tema, ¿cierto?, de las farmacias, pero el concepto en sí. La colusión en economía se habla de un acuerdo entre dos o más empresas que buscan fijar concertadamente precios, perjudicando la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores. En palabras más simples, esto es un acuerdo para fijar precios comunes, dos o más empresas. Y siguiendo el tema de definiciones económicas, si hablamos de competencia perfecta, que generalmente es asociada al mercado del pan, actualmente hay más de 12.000 productores, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de colusión? Sí, es complicado hablar de colusión porque, a diferencia del mercado de las farmacias, en este mercado hay muchos oferentes, hay muchas empresas. En el caso de la farmacia uno podría identificar tres grandes cadenas que se llevan toda la cuota de mercado. Acá no, acá hay muchas panaderías. Los profesores de economía utilizan mucho el ejemplo de competencia perfecta hablando del pan. ¿Por qué? Porque hay muchas panaderías, hay muchos consumidores, tal de que ninguno tiene la fuerza suficiente para influir en el precio. En segundo lugar, no hay grandes barreras a la entrada de este mercado, o sea, es relativamente poco difícil producir y entrar a vender pan. En tercer lugar, yo te diría que el hecho de que se caracterice por ser un producto homogéneo. ¿Qué te quiero decir con esto? De que se hace pan, marraqueta, yuya, pero pan al fin y al cabo, ¿eh? Entonces es un producto similar. Y finalmente yo te diría de que las empresas, las panaderías, tienen una estructura de costos bastante similar. Por ende se habla de que esto se acercaría más a lo que teóricamente se conoce como competencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? De que los precios son determinados por fuerzas de oferta y demanda. Y teniendo en cuenta esto, y si siempre o generalmente se da como ejemplo, ¿cierto?, de competencia perfecta el mercado del pan, ¿qué está sucediendo ahora? Eso es lo que tiene que resolver, digamos, la Fiscalía Nacional Económica. Espero que la investigación, el levantamiento de datos sea productivo y se llegue, digamos, a una conclusión que deje tranquila a la gente y a los actores relevantes del Estado. Sin embargo, yo te podría decir de que en algún momento se ha intentado investigar a las panaderías, en algún momento se intentó investigar por presunta colusión a los buses interurbanos. Por lo tanto, la que tiene que pronunciarse al respecto es la Fiscalía con todos los antecedentes que recopile. Ok, y hablando del delito propiamente tal de colusión, pasemos a las penas. ¿Qué es lo que arriesgan? Lo que marca precedente con respecto a este tipo de delitos es el caso de las farmacias. En ese sentido, las farmacias fueron sancionadas, digamos, por la Corte Suprema y tuvieron que pagar una multa millonaria. O sea, estamos hablando de multas. Lo que se pretende hacer ahora, y está en pleno proceso, es
pedir presidio menor para aquellos responsables directos de lo que pasó con esta colusión de las farmacias. Eso tampoco se podría descartar en este caso si se llegase a comprobar que efectivamente hubo una colusión en el mercado del pan. Estamos hablando entonces de multas y penas de cárcel presidio menor. ¿Y esas penas de cárcel, quién estaría gestionando que se hiciera ese cambio en el Código Penal? Bueno, al respecto, los economistas y autoridades han señalado de que debería, digamos, acotarse las penas de cárcel, porque ellos plantean de que la existencia de penas de cárcel en este tipo de delitos desincentivan a que las empresas delaten a su competidor. En ese sentido, hay un proyecto de ley que no sé si va a ser aprobado o no, ni siquiera sabemos si va a ser discutido o no, porque se ha anunciado una reforma de este gobierno en particular con respecto a las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. Considerando esto, ¿cierto que esa reforma, ese cambio se había planteado en el gobierno anterior? Claro. El día anterior incluso a dejar el cargo el presidente Piñera. Sí, la fecha no la manejo en detalle, pero la administración anterior inició una digamos, iniciativa legislativa para de que no hayan penas de cárcel en este tipo de delitos, de forma tal de incentivar a que una empresa delate al competidor. Matías, pero si vamos, estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un delito económico, ¿no es más fácil para esa persona pagar una multa que ir a la cárcel? Sí. ¿No será mejor? Uno podría tomar las dos lecturas. Una lectura puede ser la que tuvo el gobierno de Piñera. En ese sentido, decir, ok, disminuyamos las penas para que así se sientan más incentivados a delatar al rival o a la gente que está incurriendo en malas prácticas. Pero la otra lectura en la que tú haces es de que si se reducen las penas en este tipo de delitos, hay más incentivos a caer en este delito y los beneficios pueden ser mayores a los costos finalmente. Por lo tanto, aún con costos de multa en dinero, digamos, sea más beneficioso coludirse y luego pagar una multa. Ok. Muchas gracias, Matías. Gracias a ti. Y a ustedes los invito a que veamos los indicadores económicos siguientes de Noticias.